Hola, ¿cómo les va? Tengan todos muy pero muy buenas noches. Aquí comienza El Refugio y hoy le voy a pedir que se quede especialmente a ver la nota que le hicimos a la hija de Ernesto Che Guevara, Adelaida Guevara March. Ella vino para presentar este libro, Evocación, mi vida al lado del Che. Pero la conversación que tuvimos con ella, porque es una nota que le hicimos hace muy poquito, ayer, la conversación que tuvimos con ella llega a un pico de emotividad que francamente me conmovió profundamente lo que cuenta y cómo lo cuenta, sobre todo cuando habla de la muerte de su padre, es decir, cuando habla de la muerte de Ernesto Che Guevara, pero también su concepción del mundo, su manera de percibir el mundo. Es una nota verdaderamente conmovedora y la quiero compartir con usted. También quiero compartir con usted en este momento que estamos cerca de la finalización de las clases, pero claro, las clases finalizan unos pocos meses, enseguida se comienza otra vez. Un tema que está en todos lados, pero este libro me abrió la cabeza mucho: violencia escolar bajo sospecha. Vamos a hablar con Karina Kaplan y con Victoria Orce, las dos licenciadas en Ciencias de la Educación, las dos especialistas en cosas que aparentemente aparecen todos los días en los medios, entonces aparentemente uno puede creer que son sencillas, ¿no? Hay violencia, no sé, hay chicos malos, hay maestros buenos, maestros malos, no es así. Es mucho más complejo el tema y hoy en El Refugio vamos a tratar de alumbrar, aunque sea una porción, ¿no?, de los problemas que están allí presentes. Quiero abrir diciéndoles que El Padrino, película que es para muchos la película más importante de la historia del cine, acaba de reestrenarse en la misma versión original, porque lo que hay es una remasterización del sonido, pero es El Padrino original con esa apuesta notable de Francis Ford Coppola y con ese Marlon Brando en el pico más alto de su carrera, pero también con Al Pacino, también con James Caan, también con Robert Duvall y con Diane Keaton. Y volver a ver El Padrino y en cine, porque a mí no me van a contar que es lo mismo verla en la comodidad de la casa en una pantalla chica que verla en el cine, no, es totalmente distinto. Me parece una excelente idea. Ojalá muchas películas tuvieran este destino de reestrenarse casi como un clásico. Y cuando digo una puesta en escena memorable, me acuerdo que me contaba alguien o leí en algún lugar que después de la película del Padrino, muchos mafiosos adoptaban costumbres, maneras de ser que aparecían en la película, o sea que la película servía para copiarse algunas cosas. Es un ida y vuelta, ¿no? Porque una cosa que aparece siempre en la mafia es esa cosa familiar, ¿no? de familia que tienen, que, bueno, que llama mucho la atención, porque uno dice, ¿cómo es posible que maten gente, hagan todo lo que hay, y sin embargo sean tan familiares? Muy bien, vamos a ver ya mismo la primera parte de la nota que le hicimos a la hija del Che Guevara en El Refugio. Preste atención al primero y al segundo bloque sobre todo. La vemos. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. Bueno, hablar con Adelaida March, un nombre muy poco conocido, es nada menos que hablar con la hija de Ernesto Che Guevara. Si habremos cantado hasta siempre, casi era un himno decir: aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Esto era un himno para mi generación y lo sigue siendo, Es un honor, la verdad, que hablar con Adelaida. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Días pasados que hablábamos en otro programa de televisión, y yo te preguntaba y vuelvo otra vez a hacerte la pregunta, ¿qué significa ser la hija nada menos que de Ernesto Che Guevara? Pues es un gran honor, seguramente, para cualquiera. Yo siempre digo que soy un accidente genético. A mí me tocó el honor, le pudo haber tocado a otra persona. Eso no te hace ni mejor ni peor. Simplemente es alguien a quien tú amas, respetas, admiras muchísimo. Pero el tener el privilegio de haberme educado junto al pueblo cubano y con una madre como la que tengo, eso hace que la vida sea muy tranquila, muy normal. Entonces, hay siempre algo de verdad en el sentido de
de devolver lo que ha recibido. Yo he recibido mucho cariño en mi pueblo, siempre. Entonces es un compromiso devolverlo, pero nada más. Ahora, supongo que cuando ibas al colegio, cuando estudiabas, de pronto más en Cuba, mucho más en Cuba, decías, soy la hija del Che Guevara, y No. supongo que todo el mundo te miraría de otra manera, ¿o no? No, es que ni siquiera decía que era la hija del Che Guevara. Ni lo decías. No, nunca lo dije, porque eso no era importante. No era importante. Yo era Aleida Guevara March, ese es mi nombre. Y alguien te preguntaría, ¿Guevara March? Te preguntarían. Sí, me podían preguntar, pero era una cosa normal, natural, es decir, no sé, pero era muy tranquilo eso en Cuba. Fui dirigente estudiantil desde chiquitica, desde pionera, y nadie se le ocurrió decir, eres dirigente estudiantil porque eres la hija del Che, no. No me refiero a eso, porque... no me refiero al acomodo, digamos, me refiero a otra cosa, me refiero a la carga histórica, política y sentimental. Que, a ver, todo el mundo te trataba igual. Muy bien. Yo creo que cuando crecí un poco en Los Camilitos, estaba en una escuela militar, ahí sí había un teniente que un poco trató de exigirme más, ¿no? Pero mi mamá saltaba como un resorte, de inmediatamente. No, dijo, no. Ella es una muchacha más. Si ella comete una indisciplina, usted tiene todo el derecho a regañarla. Pero si ella no hace nada incorrecto, usted no puede señalarle absolutamente nada, aunque sea la hija de quien sea. Eso a usted no le interesa. Y bueno, ponía muy bien las reglas del juego y la gente cumplía. Aleida, ¿qué recuerdos tenés? Sé que son pocos, quizás son pocos, Sí, por el tiempo, ¿no? de tu papá. Papi vivía en Cuba un tiempito, después salía de nuevo a hacer una misión de la misma Revolución Cubana. Trabajaba 16 horas diarias cuando estaba en el país, así que él aprovechaba los momentos. Por ejemplo, yo tengo recuerdos de que me llevara a un trabajo voluntario. Imagínate, despertaba una niña pequeñita antes de las 6 para estar a las 6:30 en un corte de caña. Yo no recuerdo lo que él hablaba conmigo, pero sé que me quedaba muy tranquila comiendo un pedazo de caña yo mientras él la cortaba. ¿Qué habrá dicho? No lo recuerdo, pero algo tenía que ser porque yo me quedaba muy bien y escuchaba muy bien. Después tengo otra imagen de mi papá llegar todo sucio del trabajo voluntario, quitarse toda la ropa, quedarse en calzoncillo y caminar como si él fuera un caballito y mi hermano Camilo y yo sobre su espalda. Cosas así es lo que tengo en la memoria. Y este libro de alguna manera trata sobre la historia de amor de tus padres. Sí, es un poco también el recuento de la vida de mi mamá como persona, como mujer cubana, de origen muy humilde, era campesino sus padres. Y como ella va despertando ante la realidad que vive Cuba en aquel momento y se convierte en una combatiente clandestina. Esa misma combatiente es mandada a llevar el dinero a la tropa de mi papá y ahí se conocen, en el Escambray, que es una sierra en medio del país, ¿no? En medio de la isla. Y ahí se conocen y bueno, comienzan a relacionarse. Pero mi mamá había combatido con muchos hombres en la clandestinidad, no había tenido ningún novio, a todos los llevaba a raya, así, muy recta. Ella era guerrillera. Mi mamá, sí. Luchaba contra Batista. Sí, pero en la clandestinidad. Fíjate que es una situación diferente porque ella tenía que aparentar una cosa y después tenía que hacer otra, ¿no? Porque nadie podía saber, la gente del pueblo no podía identificarla. Mira, esta va a estar contra Batista, pues la mataban claro, de inmediato. Entonces, claro. La clandestinidad tiene eso, que en el combate, en la guerrilla, tú sabes cuál es tu enemigo, está allí y tú disparas y te disparan. Pero en la clandestinidad no, en la clandestinidad tú tienes que estar muchas veces escondidas, muchas veces aparentar una cosa que no sientes, hablar con gente que sabes que son personas que son traidoras totalmente a su pueblo, pero no puedes decirle nada porque te podrían identificar y entonces podría ser peor para el movimiento. De todas maneras, mi mamá también fue una mujer muy valiente y en esa época hay historias de ella contadas por otras personas que son muy bonitas, que hablan de una mujer con mucha solidaridad. Yo pienso que esos son los valores precisamente que mi papá ve en ella y que lo conquistan para y ella siempre. ni hablar.
ella ve los valores en él. Claro, en todo momento, y además es un hombre buen mozo, mi papá es muy buen mozo, y tiene una mirada especial, como profunda. Eso fue lo primero que ella vio en él, sus ojos, su mirada. Y todo el mundo le decía, ¿viste qué buen mozo es el Che? Y ella decía, no, muy seria. Era así, mami. Pero bueno. ¿Y a partir de ahí qué ocurre? Ahí ocurren muchas cosas. Ella lo narra muy bien. Pero sobre todo pienso que lo más importante es que ellos van conviviendo, van enfrentando situaciones difíciles, las van venciendo. Y ya nunca se les separa. Hay una anécdota muy simpática que ya están en la toma de Santa Clara. Eso es quizás, la toma de Santa Clara es quizás el momento que mi papá pasa a la historia como estratega militar. Porque fíjate que es una ciudad que tiene alrededor de 3.000 efectivos militares y los rebeldes son 300. Es decir, contrario a todas las normas militares, se supone que tú debes sitiar una ciudad cuando tú tienes por lo menos 1 o 2 de las personas que está sitiando, ¿no? Y esto era todo contrario, eran 10 veces menos. Pero la estrategia, el estratega militar se desarrolla allí, el Che en ese caso, y logra tomar la ciudad. Ya cuando están tomando la ciudad hay que descarrilar un tren, que es el famoso tren de Santa Clara. He visto la película de Tristan Bauer. Ajá. Aparece el tren. Ese mismo tren. Que lo descarrilan. Lo descarrilan, pero para descarrilarlo hacía falta un bulldozer, ¿no? Que la marca del bulldozer era Caterpillar. Y mi papá dice, a ver, Aleida, apunta ahí que hace falta un Caterpillar. Y él ve que mi mamá se enlentece escribiendo. Y le pregunta, ¿qué escribiste? Y ella le dice, catres, palas y pilas. Y el papá dice, ¿pero crees que con eso se va a descarrilar un tren? Yo no sé, pero usted dijo algo así. No, yo dije Caterpillar. Pero yo no sé lo que es un Caterpillar. ¿Cómo una maestra no va a saber lo que es un Caterpillar? Pues no sé. Es un bulldog. Me hubiera dicho que es un bulldog y no la marca. Y eso aparece narrado por ella. Y ella reconoce que cuando nos los contó a nosotros, sobre todo yo lo he usado mucho, porque es muy simpática la anécdota. Y tu padre, o sea, es que leía, bueno, yo contarte a vos de tu padre, leía Pessoa, leía Baudelaire, leía tragedia griega, escribía poemas, era un combatiente y un intelectual a la vez. Claro. Papi era médico también, ¿no? Por supuesto, pero, médico y que sufría asma, y sufriendo asma combatía. Pero sufriendo asma también, mi abuelo comienza a desarrollar en él el hábito de lectura. Mientras mi abuela lo hacía levantarse de la cama, cuentan que mi abuela lo reforzaba, ¿no? Desde el punto de vista espiritual. Mi abuela era quien decía, vamos arriba, vamos, levántate, nada, camina, corre. Mi abuelo era quien pasaba la mano y decía, o sea, se estaba al lado de él y le leía un libro, ¿no? Así papi desarrolla un gran hábito de lectura. Desde muy temprana edad lee muchísimo, muchísimo. Él mismo reconoce que la primera vez que leyó El Capital, por ejemplo, no entendió nada, absolutamente nada. Pero después, el último Capital que nosotros tenemos de él, que él leía, está escrito al margen, y esto como lo sacó en Cuba, y esto como se puede dar en Cuba. Es decir, él aplica después el conocimiento a otra realidad, ¿no? Eso es una característica importante en el Che. Desde muy joven él comienza a leer, comienza a indagar todo, a preguntarse todo y a buscar respuestas, siempre buscando respuestas. A los 17 años comienza a escribir un diccionario filosófico. Es muy interesante porque va evolucionando, nunca lo termina. ¿Sabes por qué? Porque así él demuestra que el conocimiento es infinito, que tú siempre tienes capacidad para aprender algo nuevo. Lo único que tienes que aprender a escuchar y a tener la mente abierta, y a no creerte que eres dueño de la verdad absoluta. Entonces, toda una serie de cosas que él va demostrando en toda su vida y que realmente lo convierte en un intelectual extraordinario, con una gran capacidad para entender a otra gente porque tiene mucha cultura. ¿Cómo te sentiste amada por tu padre? Yo escuché que vos te sentiste muy amada por tus padres y a la vez, bueno, tuviste muy poco con el Che. ¿Cómo se da esa transmisión? Bueno, hay cosas que me quedan en la memoria como flash también. A mí hay una imagen que nadie ayudó a formar en mi memoria, porque muchas de estas imágenes de mi papá
tienen la influencia de terceras personas, ¿no? Pero esta no, esta yo estoy en el cuarto de ellos dos, está como un atardecer, recuerdo, y mi papá está vestido de militar, mi mamá está dándole la espalda a mi papá, cargando a mi hermano más pequeño en su hombro, y atrás está mi papá con una mano muy grande, tocando la cabecita del bebé, pero la toca con mucha ternura. Yo tengo 4 años y medio y nunca he olvidado esa imagen, estoy debajo mirando hacia arriba, y la imagen, yo estoy hablando de ella y la tengo en la pupila, es decir, la estoy mirando. Era chiquita. Yo tenía 4 y medio, estaba así, era pequeña. Pero esa imagen se me grabó porque hay mucha ternura en el movimiento que él hace al tocar la cabecita del bebé. Después me doy cuenta que es quizás una de las últimas imágenes que queda en mi memoria, porque quizás en los días siguientes él se despide de nosotros, que Ernesto acababa de nacer y él parte de Cuba cuando Ernesto tiene 1 mes de nacido. Así que tiene que haber sido en esos momentos. Después, claro, ya yo soy madre también y me he preguntado muchas veces qué sintió, qué sentimiento pudo haber pasado por él, saber que ese niño va a crecer y nunca lo va a ver. Hay posibilidades de que él sabe, como guerrillero, que puede morir en el combate. Entonces, ¿qué pasó por su mente en ese momento? Cuánto amor por dar sin poderlo hacer, ¿no? Son cosas que uno siente como niño. Y después, 1 año después, él regresa a Cuba de forma clandestina desde el Congo. Fidel logra convencerlo de que el mejor lugar para prepararse para cualquier tipo de situación es Cuba. Pero él ya se ha despedido oficialmente del pueblo cubano. Si Fidel en el 65 lee la carta de despedida, porque se estaba formando el Partido Comunista de Cuba. ¿Cómo explicar al pueblo cubano que se crea el Comité Central del Partido Comunista de Cuba y que uno de los pilares más importantes de la revolución no iba a quedar dentro de ese Comité Central? Era muy difícil, la única manera era leer la carta de despedida. Por eso Fidel la lee públicamente. Entonces ya él siente que se despidió de nosotros, ¿no? ¿Cómo regresar a Cuba de nuevo, volver a pasar por eso? Es difícil para él. ¿Qué decide? Él quería no regresar, no quería regresar más. Pero Fidel lo convence. Fidel, si lo dejas hablar, convence a cualquiera. Eso sí y además habla horas y horas. El tiempo que sea, a veces 15 minutos, en 15 minutos te convenció. Depende de las posibilidades que tenga para hablar, ¿no? Las utiliza muy bien. Entonces, Fidel logra que papi entre con una condición, mi papá pone, que va a entrar clandestinamente a Cuba, de manera tal que el pueblo cubano no lo sepa. Claro, mi mamá, por supuesto, estuvo con él todo el tiempo de su preparación. Hay ahí fotos en ese libro de esa época. En evocación. En evocación. En evocación, que son preciosas, porque son de ellos dos en la preparatoria, después de ella, con él ya transformado en el viejo Ramón. Y así es como él nos ve a nosotros por última vez. Él quiere despedirse de sus hijos, aunque los hijos no sepamos que él era nuestro padre. Él los ve como Adolfo Nemo, un hombre pelado y con anteojos, que era el Che. Sí, pero nosotros nos lo presentan como Ramón. Era un uruguayo en ese momento, supuestamente de origen uruguayo. Llega a nosotros, es decir, nosotros vamos donde está él esa noche, yo soy la mayor de ese grupo. Y entonces imagínate, no sé por qué, a mí me han dicho algo que era español, o yo me lo imaginé, y cuando llegué le dije, tú no pareces español. Y él me dice, ¿por qué? Y yo le digo, porque tú no hablas como los españoles. A él le ceciaba, estaba ceciando porque tenía una dentadura postiza sobre la de él. Pero no sabe, esas cosas que hacen los niños chiquitos que de pronto dicen una barbaridad y uno no sabe por qué es, ¿no? Y resulta que había dado en el clavo yo, pero sin saberlo. Bueno, él siguió hablando conmigo, todo pasó bien, y él me dice, vamos a cenar, ¿no? Con mis hermanos, todo. Yo me fui a sentar en la cabecera de la mesa, porque cuando él se fue de la casa, automáticamente yo me senté allí, en el lugar de los anfitriones. Que no me tocaba, pero lo asumí. En fin, él me convence que me puedo sentar en la otra punta de la cabecera, pero él se va a sentar acá. Mami le había dicho, ella conoce todos sus gustos, tienes que tener cuidado, ¿no? Y efectivamente él se sirve el vino tinto esa noche puro, y mi papá siempre lo tomaba con agua. Entonces yo salto como un resorte y le digo, tú ves, tú no eres amigo de mi papá nada.
Y él dice, ¿pero por qué tú dices eso? Y digo, porque mi papá se toma el vino tinto con agua, así es como es rico. Muy le echó agua en el vino. Entonces, dice mami que él estaba muy orgulloso. Esa noche, corriendo con mis hermanos, jugando, me caí y me di un golpe en la cabeza muy fuerte. Acababa de cenar, es una niña, mi papá es médico, además de mi papá. Entonces me toma en sus brazos, me palpa. De alguna manera, él transmitió algo a esa niña. Porque al rato yo le dije a mi mamá, mamá, yo pienso que este hombre está enamorado de mí. No te puedo creer. No te puedo creer lo que contás. Increíble, linda. Hermosa anécdota. Fue muy difícil para él en ese momento, porque no me podía explicar por qué me amaba de una forma muy especial, ¿no? Pero para mí me sirvió mucho, ¿sabes? Porque después cuando crecí y me pregunté por qué lo quiero si no he vivido tanto con él, ahí empecé a buscar esos recuerdos y encontré este. Y me di cuenta que ese hombre me había amado extraordinariamente. Entonces lo respeté más, lo admiré más y por supuesto le devolví todo su amor. Aleida March en El Refugio. Vamos a hacer un bloque más conversando con Aleida. Enseguida regresamos. Esto es El Refugio por la televisión pública, por supuesto.